Ya, así que ahora volvimos y quería hacerle unas preguntas también a Nelson em, respecto a cómo se puede ver quizás el tema, porque tú igual eres dentro de Sensat, trabajas harto en tema de transición energética justa. Em, Respecto a si piensas que existen posibilidades, por ejemplo, respecto a la experiencia de transición justa, que faciliten también la conservación de biodiversidad, no sé, puede ser a través de nuevos flujos de financiamiento, reducción de contaminación en áreas protegidas o áreas prioritarias para la biodiversidad, y también pensando en cómo podemos vincular esto, ¿no? ¿Cómo podemos vincular la transición justa a acciones de protección de biodiversidad a nivel local, vinculando a comunidades locales e indígenas en esta materia? Porque, como sabemos, suele suceder que las acciones de transición energética resultan, por ejemplo, en la pérdida o en el cierre de puestos de trabajo para ciertas comunidades, en especial cuando estamos hablando del cierre, por ejemplo, de extracción de hidrocarburos o estamos hablando del cierre de, no sé, de generación de electricidad a partir de combustibles fósiles. Entonces, viéndolo quizás como una alternativa, ¿no? O sea, pensar en cómo se puede construir o cómo se pueden entregar nuevos puestos de trabajo, quizás cuantitativamente solamente, y quizás no sea algo tan directo. Siempre en transición justa se habla mucho de reskilling, de upskilling, en el fondo como de entregar nuevas habilidades a los trabajadores. Pero en materia de biodiversidad, ¿no? O sea, cómo quizás podemos ir eh, haciendo que este sector como más contaminante, por así decirlo, de la economía, se traspase a la protección y a la restauración de ecosistemas. Vale, Matías, muchas gracias por las preguntas. Voy a intentar compartir aquí. ¿Me puedes habilitar para compartir la pantalla? Y aprovecho una presentación cortita que tengo. Listo, ahora puedes. Vale, muchas gracias. Eh, Listo. Les agradezco me confirmen que se esté viendo. Sí, Sí, se está sí. viendo. Vale, muchas gracias. Bueno, eso, para tratar de dar respuesta a lo que estabas diciendo, incluso voy a hacer alusión a parte de lo que han mencionado Santiago y Andrea, pero también lo que estabas diciendo justo antes de que la llamada de Zoom tuviera que ser cortada. Porque quisiéramos compartirles un poco esta idea de transición, principalmente desde las comunidades, ¿no? No necesariamente en estas apuestas o propuestas que usualmente han surgido de manera más, si se quiere, a una escala más grande, sino cómo las mismas comunidades, muchas veces desde experiencias muy locales, pues han logrado y están señalando caminos que pueden ser mucho más efectivos en términos de la transición, pero que efectivamente, como de manera muy interesante lo provocas, pues también puede tener consecuencias sobre la biodiversidad. Entonces, aquí algunas cosas así como que pretendo compartir con ustedes. Primero hablar justamente sobre esa crisis y transición, pero siento que Santiago y Andrea de algún modo han hecho alusión al tema. Después contarles específicamente algunos ejemplos de unas propuestas comunitarias que si bien, digamos, en el lenguaje muy probablemente como se las voy a presentar, van a aparecer principalmente de transición energética, eh, por detrás también tienen una relación diferente con el resto de la naturaleza. Y en parte por eso quiero compartirles también un concepto que venimos construyendo junto a las comunidades desde hace años. Digamos, muchas de estas iniciativas existen, algunas con unas décadas de experiencia. Otras son más recientes, pero todas ellas de algún modo están apuntando ciertas claves para un concepto que venimos construyendo junto a las comunidades. Y finalmente, pues hacer alusión a esfuerzos que venimos haciendo para que esto quede también reconocido no solo por el Estado colombiano, sino de algún modo por distintas instancias que reconozcan que son las comunidades las que en últimas muchas veces apuntan los caminos más viables y sustentables para hacer la transición y para cuidar como parte de esa transición de la biodiversidad. Entonces, nada, aquí digamos algunas imágenes que tienen como
mayor cercanía con el contexto colombiano, pero que efectivamente no es algo desconocido para el resto del mundo. Estamos viviendo épocas de inundaciones, sequías, deslizamientos, incendios. Tal vez esto de los incendios ha sido una de las cosas que más recientemente nos ha afectado a América Latina. Y es esta la crisis que estamos enfrentando. De ahí es que necesitamos transitar. Pero muchas veces cuando hablamos de transición no es claro para dónde. Incluso porque es un concepto que se ha construido históricamente desde distintos sectores. Y por ejemplo, eso que mencionaba Matías, cuando se suele hablar solamente de transición justa, pues es una reivindicación que surge, entre otras, de los trabajadores, de los sindicatos, de trabajadores y trabajadoras que de algún modo estaban viendo con preocupación cómo se iban a quedar sin trabajo, pero también ha surgido desde las mismas organizaciones comunitarias, también ha surgido desde el ambientalismo, y por eso es importante preguntarse cuál transición. Frente a todos estos problemas que estamos viendo a nivel internacional, eh, pues parece que la causa, digamos, entre otras reconocida también por distintos estudios y la ciencia, pues es la emisión de gases de efecto invernadero y entre otras el principal responsable, pues la quema de combustibles fósiles, ¿no? Por eso parece que la solución y la transición simplemente sería pasar de un combustible a otro combustible, a energías renovables. Sin embargo, pues justamente lo que de algún modo en el trabajo con las organizaciones hemos visto es que no necesariamente es el trasfondo de la transición energética justa que defendemos, porque estamos viendo que en realidad lo que está provocando gran parte de los efectos que estamos viendo de esta crisis, en realidad es el modelo, es el extractivismo, es la lógica con la cual se llega a los territorios y que incluso en este escenario de transición que está siendo impulsado por este gobierno, pues vemos con preocupación cómo a través de la implementación de otro combustible renovable, pues también se puede estar generando los mismos efectos sobre las comunidades. Entonces, incluso pasar a renovables o incluso la bandera de la conservación muchas veces puede desplazar comunidades y se sigue generando los mismos impactos que el mismo modelo fósil estaba generando. No estamos cambiando en realidad lo que está provocando la crisis. Por eso vemos con desconfianza los mercados de carbono, por eso vemos con desconfianza que se siga creyendo que vamos a hacer minería de la misma manera que hemos hecho hasta este momento, pero ahora con estos minerales para la transición, ¿sí? ¿Qué estamos sacrificando y quiénes están siendo sacrificados? ¿Cuáles son estos territorios, estas comunidades, estas especies que de algún modo terminan siendo afectadas por una lógica en beneficio de terceros, ¿no? Muchas veces del norte global, en donde América Latina termina ocupando y disputándose, por ejemplo, ser proveedor ahora de una nueva materia prima como es el hidrógeno. Por eso mismo, para nosotros la cuestión de la transición es más compleja. Digamos, ahí para compartirles algo que está pasando recientemente en el caso de Colombia, pero que sabemos que en otros territorios de América Latina ya ha tenido expresiones similares y lamentablemente puede que las vuelva a tener. Estamos viendo cómo los embalses están llegando a niveles cada vez más bajos porque no estamos teniendo las lluvias que se suponía que deberíamos tener. Mientras tanto, estamos viendo cómo las reservas que tenemos de gas fósil pues están disminuyendo y se está poniendo sobre la mesa una discusión sobre cuál es el lugar que tiene Colombia a nivel internacional en esta economía en relación a la producción de estos combustibles, pero también cuál va a ser el efecto que va a tener sobre el propio país. Y ya se está hablando de que el problema que estamos teniendo es que probablemente vamos a tener eh, un apagón dentro de poco. Entonces, en todo este contexto, pues a pesar de que tenemos un gobierno que viene impulsando la idea de salir de manera planificada de la dependencia de los hidrocarburos, también en términos económicos, pues lo que estamos viendo es que el mismo gobierno está empezando a ceder a llevar y a tratar de sacar gas fósil del mar Caribe colombiano. Y eso en últimas, pues es un riesgo muy grande también para la biodiversidad. Recientemente veníamos haciendo un estudio con uno de los parques naturales de aquí de Colombia en relación a cuál es la conectividad ecológica que existe en el Mar Caribe colombiano. Y no solo en el Mar Caribe colombiano, en el Gran Caribe. Y estábamos viendo cómo distintas especies tienen unos vínculos muy complejos que no se simplifican y no se reducen simplemente a las corrientes. Y por eso mismo los riesgos que corremos
continuando con esta lógica en la que de algún modo se sigue insistiendo en los combustibles fósiles, pues es un riesgo regional, es un riesgo que puede impactar a diversas especies y por eso es la contradicción y la preocupación. Un gobierno que defiende salir de los fósiles, pero de algún modo empieza a ceder por estas presiones a que hay que seguir sacando gas de zonas cada vez más difíciles, más complejas, más costosas y que requieren más energía para sacar unidades, digamos, de gas. Y esto en el contexto internacional, en el que distintos estudios vienen mostrando que si quisiéramos no pasar este famoso umbral de no retorno, pues deberíamos estar dejando 90% de las reservas existentes, no de las nuevas, de carbón y 60 más o menos de petróleo y gas. ¿Por qué entonces estamos buscando más, no? Ahí es donde están estas contradicciones que nos hacen pensar que en últimas, a pesar de que se hable de transición, muchas veces lo que se está haciendo es vestir de verde la misma propuesta, vestir de verde el mismo modelo extractivista que está perjudicando a comunidades, a especies, a territorios, a una diversidad en general. Entonces, es en ese escenario que muchas de estas experiencias que presento presentarles a continuación, muy brevemente, digamos ahí como para no abusar del tiempo, están empezando a apuntar caminos de cómo salir de esta crisis, cómo enfrentarla de algún modo, cómo ir verdaderamente a la raíz. Entonces, voy a presentarles cuatro experiencias. Quería presentarles una más, pero digamos no tenía foticos para mostrárselas de manera más interesante, tal vez hacia el final se las menciono. Una primera de ellas es que aquí en el país se vienen implementando desde hace décadas varias iniciativas de biodigestores. Estos biodigestores, y en particular el que se implementó en la institución educativa agropecuaria Las Aves, hacia el suroccidente de Colombia, pues es una de esas experiencias muy significativas porque es un territorio, una zona y en particular un colegio que no tenía saneamiento. Digamos, son territorios que este modelo energético en el que vivimos, pues de algún modo ha marginalizado porque la energía se ha concentrado para ciertos puntos en donde se consume. Y energía también tiene que ver con saneamiento. En este caso, pues no hay infraestructura de saneamiento y a pesar de que la institución educativa agropecuaria pues tiene también animales, digamos, con los que trabajan los niños y las niñas que se forman en este colegio, pues no había tampoco manejo de esos residuos. ¿Qué pasa? En el colegio y con el apoyo de otras organizaciones, estas comunidades implementan un biodigestor supremamente grande que tiene la capacidad de manejar las aguas residuales de 350 niños que estudian en esta institución, pero que no simplemente es una solución de saneamiento, es también una solución que atiende la demanda de consumo energético para la cocina de la institución y que incluso termina supliendo también una necesidad formativa porque es usado dentro de las clases de química en el caso de la institución educativa. Esa es una primera experiencia que hace parte de una organización que se llama la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, que ahí ya empieza a ver esa provocación de lo que Matías decía. ¿Cómo involucramos a las comunidades? Las comunidades ya lo están haciendo. Eh, otra experiencia que les quería compartir es de la Asociación Municipal de Mujeres Campesinas de Lebrija, que son mucho más conocidas como Amucale, queda un poco más cerca hacia el nororiente de Colombia, más cercano a Venezuela. En estos territorios, digamos, muchas veces son las mujeres y los niños y las niñas quienes van a recoger el agua y por eso, con el apoyo también de otras organizaciones, lo que han empezado a hacer es a implementar algo que aquí en Colombia se le ha llamado las cosechas de agua. Las cosechas de agua tienen que ver, sí, con recopilar agua lluvia, pero no solamente se limita a eso. Tiene que ver con cambiar la lógica de entender que el agua es solo la que estamos viendo líquida, sino que el agua en realidad, el mayor reservorio y el mayor proveedor de agua que puede tener son los mismos suelos. Y por eso, de algún modo, el trabajo que se ha hecho en relación a esto de las cosechas de agua tiene que ver también con el cuidado del suelo, tiene también que ver con mantener la vida que tienen estos suelos y la biodiversidad que estos suelos permiten. Digamos, con permitir que los suelos descansen, con tener distintas prácticas agroecológicas que garantizan que esos suelos no necesitan tanta agua líquida de la que estamos viendo fuera del suelo. Pero asimismo, digamos, estas mujeres y distintas organizaciones lo que han empezado a implementar, sí, es la recopilación de agua lluvia, e incluso los han complementado con sistemas de paneles solares que les permite bombear y que de algún modo han alivianado también las cargas en el caso de mujeres y de niños, que también ahí hago la alusión a lo que más o menos estaba hablando Andrea. Estas soluciones incorporan también reivindicaciones
de mujeres y de otros sectores que están pensando también cuál es su papel, ¿no? Y son muchas veces las mujeres las que están organizadas y liderando en territorios y en zonas, digamos, para el caso, para quienes conocen Colombia, que hay una cultura muy machista en esta zona que les estoy hablando, que es un departamento que se llama Santander, pero son las mujeres las que a pulso han liderado estas iniciativas. Una experiencia similar de ellas también en ese mismo territorio es que han empezado a producir los alimentos de sus animales. Y esa producción tiene mucho que ver con biodiversidad, porque ha sido parte del esfuerzo que han sumado, digamos, de una manera más amplia a la conservación y entre otras porque Amucale, esta organización, hace parte del colectivo de reservas campesinas y comunitarias de Santander. Es decir, no son las únicas organizaciones, perdón, no es la única organización, sino que se han aliado con otras más que han reconocido que la conservación, que la preservación de la biodiversidad, la recuperación de lo que hay en sus territorios es fundamental incluso para la alimentación de sus animales porque lo que han hecho es que la comida de sus animales, ellos mismos y ellas mismas la están produciendo a partir de plantas nativas de la zona. Y se han dado cuenta que esto, en últimas, tiene que ver también con energía, no solo por ser alimento, tiene que ver también con energía por lo que vimos luego de que inició la guerra entre Ucrania y Rusia, en la que de algún modo dejó en evidencia la dependencia de ciertos insumos que se tenían para fertilizar los suelos o para los alimentos de los animales. Y ahí es donde viene un cuestionamiento también al modelo que depende del transporte de insumos que están centralizados en ciertos territorios, pero que también se deben desplazar grandes distancias y que mantienen, digamos, la lógica de desperdicio de este modelo energético. Por eso, estas iniciativas están mostrando y están generando autonomía también en las propias organizaciones. Una más que les quería mostrar es de comunidades Z, sembradora de territorios, aguas y autonomías. Esa es un poco como hacia el centro del país, más o menos norte, un poquito hacia el occidente. Fueron comunidades que decidieron organizarse en comunidades Z luego de ser afectadas por la construcción de una hidroeléctrica, que ahí viene el énfasis también. No basta con que aparentemente sea renovable. Las renovables pueden tener impactos también sobre los territorios y tienen también impactos climáticos, que fue lo que ocurrió en el caso de estas comunidades que históricamente se habían dedicado a la producción de café, pero luego de que se construyó el embalse provocó un cambio en el microclima que no solo dañó sus cultivos, sino que muchas veces perjudica el proceso de transformación que ellos hacían en el café. Y a través, en este caso, de deshidratadores solares, lo que han permitido no solo es enfrentar el efecto contrario que les provocó la hidroeléctrica, sino que incluso mejoraron el proceso y pueden llegar a tener tiempos menores de secado del café, por ejemplo, pero que en otros territorios estos deshidratadores también han cumplido otras funciones. En fin, digamos, se los menciono porque también es enfrentar los perjuicios que ha provocado el modelo. No va a ser una transición justa si no se solucionan y se reivindican los derechos que ya fueron afectados. Y la última experiencia, así digamos, más localizada en Colombia que les quería mostrar es del norte, noroccidente un poquito, digamos, más en la costa, casi cercano al mar, digamos, en el Bajo Sinú. Y es una asociación que se llama la Asociación de Pescadores Campesinos Indígenas y Afrodescendientes para el Desarrollo Comunitario de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú, una organización que también fue afectada por una hidroeléctrica, en este caso una que se llama Urra, que cambió los ciclos, digamos, de inundación y sequía que tenía el Caribe colombiano. Para nosotros y nosotras era tradicional que en esas zonas, digamos, las personas que habitaban esos territorios sabían que habían momentos del año en el que sus tierras se inundaban y habían momentos del año en el que tenían sequía. Pero con la construcción de la hidroeléctrica, esos ciclos fueron afectados porque ahora la lógica dependía de cuánta energía se consumía o se quería generar. Y eso rompió con ciclos de la biodiversidad, biológicos también. Digamos, las hidroeléctricas son de aquellas que probablemente ustedes sepan, pues afectan el desove de distintas especies de peces, afectan una circulación, acumulan sedimentos, generan una serie de complicaciones, pues que esta organización, ASPROSIG, empezó un poco a reivindicar la necesidad de solucionar, pero también vieron afectada su alimentación y lo que empezaron a hacer fue a rescatar
sabiduría indígena de las comunidades zenú, que eran las que históricamente habían, digamos, poblado esos territorios, pero que en realidad no es una técnica propia solo de los zenús. Otras comunidades indígenas en Colombia y probablemente en América Latina implementaban esto que se ve en la foto de la derecha, que se le llaman camellotes, pero en realidad tienen otros muchos nombres. Son como unos zigzag, unos caminos que se le abren a estas inundaciones que permiten que las comunidades puedan sembrar, pero al mismo tiempo pescar en cualquier época del año. Y ellos rescataron de algún modo ese saber y enfrentaron incluso los perjuicios que les ha provocado la hidroeléctrica, al punto, eh, pues que tienen mejores condiciones para enfrentar ciclos de inundación y sequía, no solo por los fenómenos climáticos que estamos viviendo por la hidroeléctrica, sino también por infraestructura que se empezó a construir desconociendo los ciclos de la vida. Y gracias a esto, estas comunidades también han hecho cosas similares a Amucale para producir alimento para sus propios animales, pero también están rescatando especies nativas que están más adaptadas para estos ciclos hídricos. Finalmente, quería compartirles que con muchas de estas organizaciones, pues hemos construido un espacio al que le llamamos Escuela de Técnicos y Técnicas Comunitarias en Energías Alternativas, donde son las mismas organizaciones, los mismos campesinos, las mismas indígenas, quienes están enseñando a otras organizaciones a construirlo e incluso apoyan en acciones colectivas como mingas, convites, mano cambiada, en donde de algún modo se construye en colectivo. Digamos, me extendí ahí un poquito para contarles un poquito de estas experiencias, para darles más detalles, pero ya para terminar voy a tratar de hacerlo un poco más corto. Quería compartirles también, pues que estas experiencias han mostrado algunas claves de lo que debería ser la transición. Y yo les provoco a ustedes para pensar, ¿por qué no? También para pensar cómo conservar, cómo fortalecer, cómo mantener la biodiversidad. Entonces, con estas experiencias que más o menos les comentaba, hace algunos 10, 15 años empezamos esta escuela de técnicos y técnicas comunitarias en energías alternativas. Em, digamos, algunas se han distanciado, nos hemos encontrado con otras y con todas ellas hemos empezado a discutir sobre este concepto que les mencionaba de energías comunitarias. Em, y es justamente lo que quiero ahora mostrarles un poquito. Y digamos, ese concepto pues ha pasado por recientemente y con este gobierno por la provocación de tratar de concretarse. ¿Qué es esto de energías comunitarias y por qué es diferente a lo que el gobierno usualmente habla de comunidades energéticas? De algún modo para nosotros tiene unas claves. No quisiera, digamos, quedarme aquí en el texto, se las voy a mostrar un poquito más sintético aquí en algunos ejes que creemos que son fundamentales y que las diferencian de otras iniciativas. Y son justamente que están enfrentando la crisis climática, que están mitigando sus efectos, digamos, algunas de las experiencias que se las mostraba pues muestra eso, pero también que han entendido que la energía es una dimensión fundamental de la vida, no solamente humana, sino de la vida en el planeta. Por eso les mostraba esto de identificar cómo también se estaba generando alimentos para otros animales, cómo también de algún modo el ejercicio que se ha hecho es de conservar para poder mantener y enfrentar crisis climática, pero también aumentar la biodiversidad en sus territorios, como en el caso que les mencionaba de el colectivo de reservas campesinas y comunitarias de Santander. Digamos, todo esto a lo que apunta no es a la generación de lucro, no es a la venta de energía, no es a generar excedentes. Todo esto a lo que apunta es a generar condiciones de vida digna en los territorios. Creo que Andrea lo mencionaba hace un rato. Para nosotros es fundamental entender que la conservación necesita de las comunidades. Son las comunidades las que saben cuáles son las mejores especies, incluso para muchos usos que ellas hacen, y son ellas las que las han preservado. Y eso lo hacen el colectivo de reservas con otras iniciativas como las estufas eficientes de leña, que a pesar de ser de leña, han empezado a complementar con huertos dendroenergéticos, con huertos leñeros que evitan también pues que se vaya de algún modo tumbando otras especies. Entonces, así digamos como para destacarles algunas cosas generales y ya para terminar, pues quería compartirles algunas cosas que de hecho puedan ayudarles a ustedes a que profundicen y conozcan un poquito más de estas experiencias. En los últimos años venimos haciendo la exhibición virtual de experiencias comunitarias de transición energética justa, que ustedes la pueden encontrar en esta página que se llama transicionenergéticajusta.org. Hace unos días acabamos de cerrar la quinta convocatoria, digamos, en la que tratamos de visibilizar a nivel latinoamericano distintas experiencias, pero asimismo veníamos haciendo el esfuerzo. Ese concepto que les mostré que no leímos en detalle, pues hizo parte de un documento con el que tratamos de hacer incidencia en el gobierno para que se reconociera las energías comunitarias en su particularidad, en su potencia, en su papel de liderazgo que podrían tener en la transición.
Con esa exhibición hicimos este mapita de la izquierda y ustedes van a identificar experiencias en Uruguay, en Chile, en Cuba, en México. Digamos, ahí estamos como alimentando porque creemos que esto es fundamental, que se visibilice, que sepamos que hay comunidades que hace décadas vienen mostrando caminos de transición, vienen conservando, vienen preservando, vienen estimulando la biodiversidad en sus territorios y que sin ellas no vamos a saber cómo se deberían hacer las cosas. También por eso el año pasado hicimos este primer encuentro de energías comunitarias donde participaron alrededor de 60 organizaciones entre experiencias de América Latina y algunas de Colombia. Y por eso, pues ya más recientemente estamos viendo con buenos ojos que parece que el gobierno va a reconocer la particularidad de las energías comunitarias en una resolución. Finalmente, y volviendo a toda esta conversación en la que estábamos con Santiago y con Andrea, estimulada por las preguntas que nos han hecho desde Zeus, pues la cuestión es, bueno, y en la COP. ¿Será que efectivamente hay un espacio para que las comunidades puedan posicionar esta visión a pesar de las limitaciones propias que tienen este tipo de espacios? Y ahí vemos con muy buenos ojos lo que de algún modo hizo la Vía Campesina y les invitamos a leer la declaración que hicieron hace solo algunos días en las que ponen sobre la mesa la importancia que sean las mismas comunidades las que lideren cualquier tipo de acuerdo y que no sea la misma lógica extractivista la que ha predominado hasta este momento con este modelo energético con la que se pretenda solucionar. Por ejemplo, con esta lógica de conservar sin gente o con esta lógica de con gente, pero a través de mercados de carbono que muchas veces imponen nuevas cargas sobre las comunidades y pueden estimular de nuevo el desplazamiento y el sacrificio de territorios y comunidades, culturas. Entonces, les agradezco mucho. Perdón si me extendí unos minuticos de más y bueno, estamos aquí para la conversación. Muchas gracias. No, estuvo súper bien, Nelson, no te preocupes por el tema del tiempo. Te lo agradezco y también lo agradezco porque ahí hay dos temas bien importantes que relevas en tu exposición, ¿no? Uno es que la energía no es solo la electrificación, ¿no? O sea, creo que muchas veces cuando hablamos de transición energética, especialmente a nivel gubernamental, a nivel de políticas públicas, uno tiende a pensar en el trabajo de energías renovables a través de parques eólicos o a través de parques solares, pero no es solo eso, ¿no? O sea, cuando veíamos, por ejemplo, el tema de las deshidratadoras solares, de los biodigestores, en el fondo, muchas de las necesidades energéticas pueden resolverse a nivel comunitario sin electricidad necesariamente, ¿no? Pero también hay otro tema que es aún más importante, que es el que decías respecto al extractivismo, ¿no? En el fondo, lo que se hace es mantener el mismo modelo, pero cambiando el tipo de energía que se produce solamente. O sea, en el fondo se cambian las centrales termoeléctricas o las minas de carbón por parques eólicos, pero los parques eólicos, no sé, también tienen efectos sobre la biodiversidad, también tienen efectos sobre las comunidades, que en el fondo, y en el fondo ahí está el tema de la justicia, ¿no? Cuando, por ejemplo, desde el Grupo Regional de Transición Energética Justa, hablamos de que la transición energética debe ser justa, debe ser comunitaria, debe ser popular, debe ser feminista, hablamos de todos estos temas. En el fondo hablamos de que todo este proceso no es un proceso aislado respecto al cambio de matriz energética, sino que en el fondo es un proceso social, socioeconómico, en el cual hay muchas cosas al debe respecto a temas de justicia que deben ser resueltas y deben ser respondidas y creemos que a través de este proceso podemos responderlas, ¿no? Y bueno, para ir cerrando la sesión de este webinar, quería abrir el micrófono y agradecerle si hay alguna persona que tenga alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer respecto a lo que expusieron las y los compañeros acá. Sean bienvenidos, levanten la manito nomás y podemos seguir y si no, cerramos acá. Ya. Entonces, vamos a cerrar la sesión. Quiero agradecerles muchísimo. Las exposiciones y las intervenciones que hicieron fueron, yo creo que vitales igual para armarse una buena idea respecto a qué se viene ahora para la COP de biodiversidad y en el fondo cómo podemos seguir trabajando en esta materia más allá de esto, ¿no? Así que eso, muchas gracias por todo. Gracias a ustedes por la invitación y a quienes se quedaron.
por participar. Sí, también extiendo el saludo. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Gracias, Nelson. Gracias, Andrea. Gracias, Santiago, también. Que estén bien. Así es. Cuídense. Chau.